Hoy, más que nunca, es un día de lucha por nuestros derechos. Y vamos a hablar del tema con ella, con Vanessa Elías, es psicóloga, experta en terapias de género. Hola Vanessa, buen día, gracias por estar con Hola, Vanessa, nosotros. ¿cómo va? Hola, buen día. Bueno, gracias por invitarme. Un placer, bueno, lo decíamos recién, Igualmente. es un día de conmemoración, es un día de seguir exigiendo nuestros derechos, los que nos merecemos, y es un día para reflexionar, ¿no? ¿Por qué es tan importante que charlemos de esto? Sí, a mí me parece que es fundamental. Yo cuando saludo digo feliz lucha. Yo creo que ser mujer es político, ser disidencia es político y que estamos en una constante lucha, aunque muchas veces no somos conscientes de ello. Pero, digamos, el recorrido que las mujeres hacemos desde el momento en que entendemos esta diferenciación de género siempre implica como una constante demostración de que merecemos los lugares que ocupamos. Entonces, por ahí los derechos están ganados, lo voy a poner entre comillas, porque el derecho, digo, es una frase en un papel. Lo interesante es cómo eso después acciona a nivel social. Y a nivel social no hay equidad, al día de hoy no hay equidad en cuanto a los sueldos. Digo, el mismo puesto, en el mismo lugar, para un varón tiene un sueldo y para una mujer tiene otro, aun si la mujer está sobrecalificada. O sea que claramente tiene que ver con la condición de género y tiene que ver con que, digamos, molesta o hace ruido que nuestro género y también las disidencias, y me parece importante también nombrar en este día a las disidencias porque nos acompañan en el movimiento, luchan con nosotras y porque además es fundamental empezar a tener cierta plasticidad a la hora de pensar la sociedad y salir del binarismo que por ahí es reduccionista, que más allá de si estamos o no preparadas, preparados, preparadas para avanzar en cuanto a la incorporación de las diferencias ocurren, o sea, están ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a mí me parece que es elemental conocer nuestra historia y conocer también la realidad actual. Digo, salir un poco de la burbujita que habitamos, quienes tenemos ciertos privilegios, quienes vivimos cierta realidad, más allá de nuestra condición de mujer, que aún teniendo ciertos privilegios y viviendo cierta realidad, podemos entender o visibilizar estas diferencias en relación al género. Pero bueno, hay un montón de otras mujeres que viven otras realidades, que tienen otras condiciones y que verdaderamente no son vistas. ¿Sí? Totalmente. No son tenidas en cuenta. Me parece importante esto que decís del dicho llevarlo al hecho, ¿no? de llevarlo a la práctica, a esto, ¿no? De que no nos sigan subestimando, de que no nos sigan ignorando, menospreciando y obviamente matando, ¿no? Entonces digo esto de llevarlo a la práctica, porque por ahí lo entendemos todos o hemos ganado, esto que dijiste entre comillas, ciertos derechos, pero en la práctica no se ve. Claro, y en la práctica por ahí no se ve porque también a nosotras nos cuesta posicionarnos ahí. Hay como un miedo de perder lo poquito que ganamos, ¿no? Entonces es como un arma de doble filo, porque bueno, y si paro y pierdo el trabajo, y si digo lo que pienso o denuncio a un jefe, un compañero, a quien sea que me está acosando, que me está maltratando, y siempre hay una trampa en esto, ¿no? Entonces, no solo en relación al acto de denunciar o de visibilizar una situación, sino justamente también lo que falla a nivel sistema. O sea, la verdad es que el sistema estatal tiene una gran fisura respecto de lo que son los derechos en relación al género, porque sigue existiendo este concepto de revictimizar a la víctima. Entonces, en mi caso, que yo me dedico específicamente a esto, cuando acompañás a una persona, una mujer o una disidencia a realizar una denuncia, que ya es sumamente fuerte tener que enfrentarse, ¿no? al acto de realizar la denuncia y contar lo que te sucedió, ya eso es absolutamente vulnerable. Pero encima tenés que pasar como por 5 instancias donde te piden repetir el discurso, o sea, tenés que contar 5 veces algo que te atravesó y que posiblemente fue lo más difícil que te pasó en la vida. Entonces, esto es muy tremendo. Por eso tenemos una gran cantidad de personas que no denuncian abusos sexuales, que no denuncian violencia de género en la casa o en las instituciones que habitan, ¿sí? Porque se siguen encontrando del otro lado y parece increíble que en este 2021 todavía escuchemos esto de que
aquellas personas que toman la denuncia y bueno, lo habrás hecho enojar, algo habrás hecho, algo le habrás dicho, usted qué le hizo, le contestó. Digo, parece increíble que todavía estemos hablando de esto hoy, ¿no? O sea... Sí. A mí me parece que en ese sentido es fundamental la educación, ¿no? Viste, hay como un término que está muy de moda, pero me parece que por ahí no se entiende del todo el contenido, que es esto de deconstruirnos. Sí. Entonces, sí. Bueno, deconstruirnos implica sí o sí, en realidad, una reconstrucción. Porque si no quedamos en la parte de destruir. Yo no soy una activista por la destrucción de nada, nunca. Yo creo que siempre... construir. Claro, yo apunto siempre a que construyamos, ¿sí? Bueno, en esa construcción, para mí tiene que dejar de existir esta diferencia entre géneros. O sea, necesitamos reconstruirnos como sociedad, más allá del género, porque habitamos esta sociedad en conjunto. Entonces, de nada sirve si yo tengo el foco en que las mujeres nos trabajemos y qué sé yo, y los varones queden por fuera de eso. ¿Y cómo nos trabajamos con los varones del hogar, del trabajo, con aquel varón también que de buena onda y a lo mejor desconociendo te dice feliz día? ¿Cómo deconstruir justamente para sumar y no para restar, Vanessa? Bueno, yo creo que siempre el camino tiene que ser el opuesto a la violencia. O sea, si nosotras reaccionamos de manera violenta frente al error del otro, estamos como emulando lo que criticamos, ¿no? Entonces, acá hay que romper con un método que es nefasto y que caducó. Entonces, me parece que el diálogo siempre es la herramienta más valiosa que tenemos. Si yo me siento desde un lugar de amor, a hablar con alguien, por ejemplo, en este caso que vos das, Ana, de gente cercana, ¿no? Entonces tengo una cierta confianza. No es lo mismo por ahí con alguien de la calle que no conozco. Pero si yo me puedo sentar con mi papá, con mi hermano, con un amigo, que por ahí me dice feliz día y... Primero, hablarles de un lugar amoroso para que justamente las resistencias desaparezcan, ¿no? Porque si no va a estar a la defensiva. En lugar de decirle, no, mirá, ¿cómo no sabés? Hoy no se celebra nada. Bueno, contarle, mirá, la verdad es que estaría mejor, o sea, sería bueno que hablemos un poco de por qué hoy honramos el Día de la Mujer en lugar de celebrar. Porque lo interesante es que todo esto que obtuvimos y que por ahí nosotras hoy tenemos los recursos como para resumir en un video, ¿no? O en un libro. Todo esto fueron años y años y años, no solo de lucha, sino de mujeres muertas, perseguidas, que se jugaron literalmente la vida, la familia, lo poco que tenían. Que desaparecieron. Exacto, ¿no? Entonces, para mí es un día de honra. Para esas mujeres valientes que pudieron enfrentar, y dentro de estas mujeres hay de todo, ¿eh? Hubo monjas en el siglo V haciendo iglesias, digamos, dirigidas por mujeres, no por monjas. Bueno, están... Y de ellas a nosotras, porque digo, nosotras estamos haciendo historia también, ¿no? Y lo importante es que cada una sienta propia esta lucha, digo, ¿no? Que todas somos parte y también tenemos que incluir a los varones, por supuesto, porque es lo que vos decías recién, ¿no? Y ahí viene mi pregunta, Vanessa. ¿Qué podemos hacer los varones para acompañarlas de la mejor manera? Bueno, mira, yo creo hoy, en la actualidad, bueno, yo conozco más de Buenos Aires que de Mendoza, sí, pero me parece que si no hay, es una buena propuesta, es una buena oportunidad para que se empiecen a gestar. Hay un montón de espacios que son espacios de construcción de masculinidades saludables. Son espacios donde se juntan los varones a repensarse, a ver justamente esto, cómo acompañar, de qué manera, digo, las cosas... Aquí hay, en algunos municipios se trabaja por suerte con esto. Bárbaro, bueno, sería interesante invitarlos a todos a empezar a habitar esos lugares y no solo por ahí ir a un lugar en el municipio. Digo, es importante que esto exista, pero también puede ser autogestivo, ¿no? Exacto. Como cualquiera de ustedes puede decir, bueno, voy a armar un grupo con mis amigos para empezar a cuestionarnos, a pensarnos, a ver qué cosas tenemos que... Porque lógicamente genera resistencias cualquier cambio, ¿sí? Claro. A todas las personas, no a los varones en particular, nos generan resistencia a los cambios. De hecho, a las mujeres nos cuesta un montón no pensar, por ejemplo, en las situaciones de abuso. Bueno, pero y también tenía 13 años, iba casi en bikini a las 3 de la mañana, como tratando de justificar que alguien la haya abusado. Cuando lo cierto es que si un varón de 13 años está completamente alcoholizado a las 3 de la mañana en slip, lo más probable es que aparezca, que le roben como mucho, claro, ¿no? Pero va a llegar a su casa. Exacto. Totalmente. Y me parece esto que decía Coco,
no sé si opinás igual, pero por ahí ya no festejar un chiste de WhatsApp, no festejar el chiste de la suegra, no compartir una foto, no hablar de la noche íntima con la mujer del día anterior, ya es hacer algo. O sea, son pequeños casos, pequeños aportes que ya están haciendo, ¿no? ¿No te parece como que marcarle al compañero que está mal cierto chiste, ¿no? Sí, yo creo fundamentalmente en eso, en lo cotidiano, ¿no? La transformación se da en el día a día, en lo cotidiano. Sí. Entonces, si cada día podemos repensarnos un poquito, yo saldría del lugar de juicio. Creo que cuando estamos todo el tiempo juzgándonos con una vara altísima, Sí. más allá del género, es muy difícil habitar, ¿no? Los espacios que habitamos. Esto es algo que también sucede muchas veces dentro del feminismo, porque el feminismo no es algo homogéneo, hay muchos tipos de feminismos. Entonces, por ahí, bueno, hay una vara de cómo debería ser, ¿no? Yo invito a la gente a intentar ser mejor, ¿no? Total. Después, Todos tenemos que intentar ser mejores. claro, ¿no? después, ¿cómo? ¿No te parece importante el tema de que a los pequeños, a los varones, a nuestros hijos, Desde la educación, desde la desde el educación y desde muy chiquititos, y me consta que pasa, que antes no, que ves a mamás educando a varones, que es distinto, ¿no? Entonces digo, me parece que hoy se está viendo eso y bienvenido sea y hay que celebrarlo, totalmente, porque Sí. desde ahí arranca todo. Sí, la educación es la base, digamos, nos pare nuestra cultura, ¿no es cierto? Somos un producto de la cultura, por lo tanto somos una consecuencia de la educación de la cultura que habitamos. Hemos tenido un esquema, una estructura de educación hiperpatriarcal que, bueno, de a poquito, yo diría que en los últimos 50 años más o menos se ha venido repensando, revisando. Es muy interesante esto de esta institución primaria, ¿no? Primitiva, que es la familia. Entonces, que el diálogo esté habilitado en la familia, poder hablar de temas que eran tabú. Es muy importante, por ejemplo, yo soy una gran militante de la ESI, de una ESI con perspectiva de género, no solo en la escuela, De una educación sino, sexual integral. Claro, sí, exacto, una educación sexual integral con perspectiva de género, no solo en la escuela, sino también en el hogar. ¿Por qué? Porque si yo tengo una hija, un hijo, que no se siente a gusto con el género que le fue otorgado, que no entiende o está sintiendo por ahí emociones sexuales que no logra todavía identificar y entender, o que ha vivido alguna situación que le resulta extraña en la escuela, en el club, ¿no? En donde sea, y tiene miedo de contarme porque siente que no hay una recepción del otro lado, yo estoy dejando absolutamente expuesta a esa criatura. Exacto. Entonces, la manera también de cuidarnos es justamente esto, gestar un núcleo, un contexto social que pueda receptarnos, que pueda acompañarnos, que pueda alojarnos con amor, corrernos de los juicios. Vanessa, muchísimas gracias por haber venido en un A día ustedes. tan pero tan importante para todas las mujeres. Muchas Muchas gracias. gracias a Vanessa, ustedes. bien, sí.